y culminar con lo que habíamos comenzado hablando acerca de los juicios tribulacionarios, que son, como ya lo hemos mencionado, la profecía es exactamente noticias del futuro, es decir, cosas que van a pasar efectivamente, van a ocurrir sin lugar a dudas, van a pasar porque ya están plasmadas en las Escrituras, y hemos estado hablando durante ya varios mensajes en esta serie sobre profecía bíblica, sobre el asunto de el tema asuntos generales de la gran tribulación. Esta es una serie, Tribulación, Armagedón y Segunda Venida, y estamos ahora enfocados básicamente en el aspecto de la tribulación, y vamos a mirar qué Dios dice en su palabra al respecto. Así que quiero primeramente, antes de leer un pasaje, una porción bíblica, quiero presentar a través de una imagen, que quiero hacer un resumen, todo lo que ya hemos hablado. Bueno, hay varias imágenes, vamos a ver, esta es la primera, la principal, esta que ustedes ven allí, yo la compartí ahí en los grupos para que ustedes las puedan tener y la puedan seguir de más cerca o más de cerca. Juicios tribulacionarios, esto está relacionado con el escenario, todo lo que hemos venido hablando. Tuvimos una serie donde hablamos acerca de la pavorosa pretribulación, donde hablamos de todas las señales relacionadas con el tiempo antes de la tribulación, o tiempos llamados pretribulacionarios. Y aquí, en este cuadro, está el resumen de todo de una manera sencilla, de una manera muy práctica. Vivimos nosotros en esta temporada, en tiempos antes de que venga este mundo, una época que Jesús dijo que nunca ha existido, nunca ha pasado en el mundo un momento tan terrible como ese, ni lo habrá después de él, ni antes ni después. Y es tremendo porque ya en tiempos tribulacionarios se habla de principio de dolores de parto. En cierto modo, la forma como el Señor hace como un análisis, como una analogía y una comparación de un hecho real que ha venido aconteciendo y que se va a ir incrementando gradualmente con el paso del tiempo, es con el hecho de que cuando una mujer va a dar a luz, definitivamente hay momentos donde por el diseño y por la palabra misma que aparece en Génesis 3 que Dios dio acerca de la mujer que daría a luz a sus hijos con dolor, llega un momento donde empieza a incrementarse el dolor, pero definitivamente hay un escenario aquí. Hemos leído en Mateo 24:8, Marcos 13:8, Lucas 21:28, Apocalipsis 1:1, donde todos, en resumen, hablan de que todo lo que se ha vivido hasta esta fecha, hasta esta hora, hasta este momento en que este servidor se está dirigiendo a ustedes, todo lo que ha pasado solo es principio de dolores. Una versión de la Biblia dice principio de los horrores que vendrán. Y ya sabemos que dentro de esos principios de dolores se nos habla de terremotos, de pestes, de guerras, de rumores de guerras. Se nos habla de todo tipo de situaciones bastante terribles que atraviesa el mundo. Pero hay dos pasajes, uno en Romanos 8:22 y otro que quiero que leamos en Primera Tesalonicenses. Lo vamos a ver en un momento. Segunda Tesalonicenses lo estaremos leyendo. Pero quiero que vayamos primero a este pasaje para podernos conectar en Romanos capítulo 8, el texto número 22. Y así entraremos a lo que nos corresponde esta noche. Romanos capítulo 8, el versículo número 22, declara, mire que en la Biblia siempre va a hacer alusión a eso. Vivimos en épocas de dolores de parto, es decir, en épocas de principio de dolores de parto. Y la tribulación y la gran tribulación será el escenario de mayor dolor en la escena de la historia humana. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación, lean por favor conmigo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta
ahora. Definitivamente, después del pecado, es decir, la razón de esto es el pecado del hombre. Después de que el hombre, Adán y Eva, cometieron este pecado terrible, definitivamente hubo juicio y maldición no solo sobre la humanidad, sino también sobre la creación. Cuando alguna vez hablamos sobre el tema de la Biblia y los desastres naturales, y explicábamos por qué Dios desde el principio Él creó todo, no para que experimentara ese tipo de asuntos tan terribles, pero a causa del pecado del hombre primordialmente y de la rebelión de Satanás, es que todo este caos climático, todo este escenario de mortandad, de muerte que se ha dado a través de lo que se llaman los fenómenos y los desastres naturales, se ha venido suscitando, y sabemos cuántas miles y millones de personas han pasado a la eternidad a través de estos eventos terribles, desde los grandes terremotos hasta los maremotos y todo lo demás relacionado con los desastres naturales en general. Pero la razón por la cual la humanidad va a pasar o ha venido pasando por este escenario de dolores de parto es precisamente por la rebelión del hombre y la rebelión de Satanás y sus demonios. La maldad es la causa del dolor, el pecado es la causa de la desesperación, pero Cristo es la cura y Cristo es la solución. Por eso aquí alabamos, por eso aquí exaltamos al Señor, y por eso aquí predicamos que sí hay esperanza en Cristo el Señor. ¿Cuántos han recibido esa esperanza de gloria en Cristo Jesús? Amén. Romanos 8:22. Pero hay un pasaje más que quiero leer para que usted se relacione con esta terminología que a mí personalmente me ha impactado profundamente y que creo que usted lo va a recibir hoy. Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 5, del 1 en adelante. Vamos a leer allí, y cuando lleguen digan conmigo, amén. Primera Tesalonicenses 5, 1 en adelante. Cuando estén allí todos digan fuertemente, amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor es el tiempo de la gran tribulación. Ya enseñamos sobre eso. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, los tomará como por sorpresa. Dice, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y no es casualidad que una de las guerras mundiales se dio en el mismo momento en el cual en algún país, creo que fue en Bruselas, donde se estaba desarrollando un gran congreso de paz. Y justo en otro lugar del mundo estaba comenzando una de las guerras mundiales. Ahorita en la guerra que está ocurriendo entre Israel y estos grupos alzados en armas, este grupo terrorista Hamas y todos sus secuaces, la yihad islámica, Hezbollah, todo lo demás, justo en ese momento también estaban llevando a cabo un concierto por la paz, donde allí fue donde comenzó todo. Más de 200 y algo de muchachos fueron masacrados de la manera más terrible en ese lugar. Y mire cuántos días lleva de guerra esto, y esto no va a parar así, porque la cosa se va poniendo cada vez peor. Y estamos viviendo en esos tiempos. Amados, yo tengo un mensaje donde ya estaremos hablando un poco más acerca de lo que es el escenario Israel e iglesia más a fondo, pero por ahora nos vamos a enfocar en esto que Dios nos ha puesto a hablar. Vivimos en un tiempo donde el incremento de los dolores de parto, que la creación misma está gimiendo con dolores de parto, sumado o aunado a la petición mundial del hombre de que quiere paz y paz, pero sin Dios, definitivamente nos pone en un contexto profético tan tremendo, que esto que acabamos de leer obviamente se llevará a cabo en su mayor esplendor justo a mediados de la tribulación,
cuando la Biblia dice que este personaje llamado el anticristo hará un pacto y definitivamente esto se romperá de una manera terrible, porque dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. Es decir, no habrá manera de evadirlo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque el mundo no le está esperando, por eso este juicio les viene a ellos como si fuera como un ladrón, pero en cambio la iglesia sí le está esperando, la iglesia le estamos esperando, por eso Él no nos sorprende a nosotros de esa manera. Y para ir al punto, ya de todo esto hemos hablado, de los tiempos pretribulacionarios, hablamos por lo menos de más de 12 señales específicas, bélicas, fisiológicas, biológicas, en todos los escenarios, ¿no?, acerca de juicio, dolor, el incremento de todo tipo de situación catastrófica, pero la iglesia se va. Y como dice el coro, se va la iglesia. Y cuando la iglesia sea llevada en el arrebatamiento de la iglesia, porque Apocalipsis capítulo 4 declara, sube acá, la iglesia es sacada de este escenario antes de que en el capítulo 6 comience a desatarse toda una serie de juicios. Definitivamente ya hemos hablado también acerca del asunto del arrebatamiento de la iglesia, pero les explico en general este cuadro y luego vamos a los asuntos específicos. Cuando la iglesia sea llevada o arrebatada, es el momento donde se pasa del principio de dolores de partos al tiempo de el parto propiamente dicho, es decir, del dolor en su máxima expresión aquí en la tierra. Y es muy tremendo que hemos hablado de que la semana 70 de Daniel, la última semana profética de año de la cual la Biblia nos habla con mucho detalle, nos declara que será un tiempo tan tremendo, dividido obviamente en una primera mitad de tiempo de tribulación o la tribulación de 3 años y medio, y la segunda parte o la segunda mitad llamada la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, es decir, son los 7 peores años de la historia de la humanidad. Y siempre hacemos énfasis con esto o en esto. Sí, con todo y Primera Guerra Mundial, con todo y Segunda Guerra Mundial, con todo y pandemias y epidemias y muertes y catástrofes y guerras y rumores de guerras y todo lo terrible que hemos visto en la humanidad, con toda la maldad que hay en el mundo, pero con todo y eso, estos 7 años divididos en 3 años y medio y 3 años y medio, según la Biblia, son los 7 peores momentos de la historia de la humanidad. Y ya hemos venido examinando la primera mitad de la tribulación, lo examinamos porque en esos primeros 3 años y medio o en esa primera mitad del tiempo tribulacionario, la Biblia nos habla de que se desatan 7 sellos entre Apocalipsis capítulo 6 y el capítulo 8. Pero también se desatan 7 trompetas entre Apocalipsis 8 y Apocalipsis 10. Pero ahora es donde vamos a hablar de las 7 copas o plagas postreras de la ira de Dios, que es el clímax, es lo máximo dentro de la ira de Dios derramada en la segunda parte, que es la gran tribulación como tal, o la segunda mitad de ese tiempo tribulacionario. Es decir, en tiempos pretribulacionarios los dolores se sienten y se van sintiendo más de continuo y con más fuerza, pero en tiempos tribulacionarios se ponen peor, pero en tiempos gran tribulacionarios como tal, en la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, el asunto se pone todavía más fuerte. Ahora, aquí hay un asunto, y es que a mitad de esta semana, es decir, en la mitad de la semana profética de años, vemos que hay algo que Jesús profetizó en Mateo 24:15 y Daniel 9:27 lo declara, que se llama la abominación desoladora.
Segunda Tesalonicenses 2:4 dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y obviamente si hasta aquí, después de 7 sellos y 7 trompetas, que ya tuvimos nuestros mensajes donde explicamos lo terrible que era cada uno de estos aspectos, el enemigo, el gobernante mundial de aquel momento, llamado el anticristo, se sienta en el lugar de 2 Tesalonicenses 2:4, en el templo de Dios, para hacerse pasar o haciéndose pasar por Dios. En ese momento aún se incrementa el nivel de dolor. Por eso en Apocalipsis 12 la Biblia dice que la mujer, que obviamente representa a Israel, será guardada por 1260 días, o tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, los últimos 3 años y medio será guardada durante este último momento, porque en la primera parte de alguna manera ellos cayeron bajo la influencia del pacto de paz y de provisión que este anticristo les dio, pero en la segunda parte ellos van a tener que ser guardados, protegidos por Dios mismo, porque definitivamente la persecución será brutal contra ellos. Ahora, un detalle importantísimo es que mientras la iglesia fue arrebatada y está durante 7 años en lo que es el Bimá de Cristo, o lo que se llama el tribunal de Cristo, siendo galardonada, y lo que es las bodas del Cordero en el cielo, en la tierra hay 7 años de tribulación y gran tribulación, y el arrebatamiento de la iglesia comienza. A la iglesia viene lo mejor, pero el mismo arrebatamiento de la iglesia muestra para el mundo lo peor. Es decir, mientras que para la iglesia el arrebatamiento es lo mejor, para el mundo es la indicación de que viene lo peor, lo peor. Al final de esos 7 años está la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida de Cristo es para establecer su reino milenial, no sin antes acabar con ese gobierno anticristo, con el falso profeta y con el dragón, atarlo por 1000 años al anticristo, ya lo habíamos dicho, y al falso profeta lanzarlos al lago de fuego, y en el milenio el Señor establece su reino. Ya de ello estaremos hablando más a fondo en algunos mensajes siguientes, pero el punto aquí en el que quiero enfocarme en esta hora es que justo en los momentos donde el mundo diga paz y seguridad, dice la Biblia que entonces vendrá destrucción repentina, y lo compara con los dolores de una mujer encinta, y no escaparán, no escaparán. Ahora, ya habíamos estudiado acerca de que el libro de Apocalipsis es un libro muy organizado, como todo lo que Dios hace. Es un libro muy lógico, muy organizado, y está organizado en series de 7. Por eso encontramos 7 sellos, que ya hablamos de esos juicios terribles. Ya encontramos las 7 trompetas también. Luego se habla de 7 personajes en particular, de los cuales estaremos hablando en otros mensajes. Y ahora nos corresponde hablar de 7 copas o 7 plagas postreras, 7 copas del derramamiento de la ira de Dios, o las 7 plagas postreras. Y a modo de un resumen en una sola frase de lo que ya hemos hablado, los 7 sellos presentan los juicios o decretos que vienen como el resultado del pecado del hombre en la tierra durante la primera parte de la tribulación. Y esos 7 sellos, si está la otra imagen allí, por favor, pongámoslo. Ok, simplemente son una serie consecutiva y creciente de juicios evidenciados en Apocalipsis, los juicios tribulacionarios. Se abrirán los sellos, sonarán las trompetas y se desatarán las plagas o derramarán las copas de la ira de Dios. Esto está entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 16.
Cuando se habla de sellos, se habla de decretos reales. Y sabemos que nuestro Dios, nuestro Señor, no solamente es el Cordero, sino que es el León como Rey. Esos decretos de juicio se van a manifestar. Cuando se habló de sonar las trompetas, siempre que sonaban trompetas, era anuncio de juicio, anuncio de guerra, anuncio, era una convocatoria, tenía varios significados, pero primordialmente era una advertencia. Y sabemos que cada que uno de estos ángeles sonaba una de las trompetas, ocurría aquí en la tierra algo todavía peor. Pero se desatarán las plagas, y aquí es donde nos vamos a enfocar, o se derramarán las copas de la ira de Dios. Recuerde que no solamente en el contexto de la tribulación, sino desde el mismo Adán y Eva, durante toda la historia de la humanidad, el ser humano, cuando digo ser humano me refiero a hombres y mujeres en general, siempre ha sido rebelde, siempre se ha ido en contra de la voluntad de Dios, siempre ha provocado la ira de Dios. Y la Biblia dice que Él es grande en misericordia, pero también es lento para la ira, es decir, no que nunca tiene ira, sino que es lento para la ira, pero la ira de Dios se va incrementando, y en el tiempo de la tribulación las copas van a rebosar y tienen que ser derramadas, la copa de la ira de Dios. Hemos dicho que los 7 sellos presentan los juicios o decretos que vienen como el resultado del pecado del hombre en la tierra durante la primera parte de la tribulación. Ya hemos hablado sobre ello. Lo segundo, las 7 trompetas presentan el anuncio y cumplimiento de castigo por medio del intenso, justo juicio de Dios durante la primera parte de la tribulación. Diga, primera parte. Diga, sellos. Diga, 7 sellos. 7 trompetas. Pero recuerden que entre los 7 sellos estaban los 4 jinetes primeros, ya habíamos estudiado de ellos. También entre las 7 trompetas estaban los 7 truenos, que ni siquiera se dice qué fue lo que emitieron esos truenos, eso queda sellado hasta el momento de su cumplimiento. Y también los 3 ayes, es decir, las 3 últimas peores trompetas de juicio que se desatarán aquí en la tierra. Pero ahora nos corresponde hablar de la segunda parte de la tribulación. Esto es importante porque uno debe pensar, bueno, ¿y qué puede ser peor de todo lo que hemos estudiado? Los que han estado y los que aún no han escuchado, esto quedó grabado allí en YouTube, en Facebook, pueden ir, buscarlo, 7 sellos, 7 trompetas, y escuchar con detalle de cómo el nivel de juicio se va incrementando. Y hablábamos de un terremoto y un gran terremoto y un mega terremoto, pero ahora, ¿qué nos espera? Es decir, ¿puede haber algo peor que eso? Bueno, efectivamente vamos a ver y vamos a demostrar por la Biblia de que definitivamente vienen cosas todavía peores, todavía peores. Incluso cuando sonó la 7ª trompeta en el Apocalipsis, obviamente eso está en futuro, el tercer ay. Esta trompeta nos presenta la alabanza y adoración en el cielo. Es decir, se nos da una miradita de lo que pasa en el cielo. En el cielo hay alabanza, hay adoración, mientras que en la tierra hay desesperación, hay blasfemia. Ocurren también, dice la Biblia, relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada, según Apocalipsis 11, 14 al 19. Vemos también que abre un panorama amplio, y aquí se nos presenta 7 personajes, de los cuales estaremos estudiando en otros mensajes. Cuando se habla de 7 personajes particulares, con esto terminamos el mensaje anterior. Se habla de la mujer que representa a Israel en Apocalipsis capítulo 12. Se habla del gran dragón, es decir, Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo. Se habla del niño que nace, es decir, Cristo Jesús. Se habla de Miguel, el arcángel Miguel, aquel ángel o arcángel encargado exclusivamente del pueblo de Israel. Dice que es el príncipe de ese pueblo. Dios lo ha enviado como un principado especial para protección de ese pueblo.
En quinto lugar, se habla del remanente de Israel, en otras palabras, los santos de la tribulación, según Apocalipsis 12:6, donde se dice que serán protegidos después de este tiempo. Pasemos a las siguientes imágenes, o volvamos a la anterior mejor, solamente quería mostrar ese, volvamos a la anterior, listo, dejémoslo allí un momento, gracias. Aquí, una vez que pasan los sellos y las trompetas, y una vez que este ser, en 2 Tesalonicenses 2:4, viene, se lo voy a leer, 2 Tesalonicenses 2:4 dice, hablando de este inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, es decir, son nombres fuertes para un ser perverso, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta este momento el templo en Jerusalén no está construido. Ya todos los planes están dados, pero ahí está el monumento ese del Islam, el tercer monumento más importante en el islamismo, que se llama el Domo de la Roca, y al otro lado están aquí los vestigios del templo llamado, algunos le llaman el Muro de las Lamentaciones. Pero es tremendo saber que en ese escenario debe levantarse el tercer templo, el último templo, el tercer templo, porque recuerden que el primero fue construido por Salomón, el segundo fue destruido luego el segundo es construido por Zorobabel, después de que volvieron del exilio, y en la época de Jesús, ese mismo segundo templo lo remodela el rey Herodes. Luego en el año 70 después de Cristo, a través de Tito, este personaje siniestro, este general, dice la historia que en el año 70 después de Cristo se destruye definitivamente ese templo, es decir, queda en escombros totalmente. Y es curioso que desde el año 70 después de Cristo hasta la fecha, hasta el día de hoy, ellos no vuelven a hacer sacrificios, no vuelven a hacer nada de ello porque no tienen el lugar donde hacerlo y fueron obviamente perseguidos. Siempre el enemigo quiso y ha querido masacrarlos, eliminarlos, borrarlos del mapa por completo. No ha podido, fueron esparcidos por todo el mundo. Luego la profecía dice que ellos volverán, Dios mismo los está llevando allá otra vez a restituir su lugar. Pero hasta el momento, con todo y que ya llevan como 75 años de restauración de su nación, todavía el templo no se ha levantado. Y la profecía dice que para la mitad de la tribulación ya el templo, es decir, 3 años y medio, ya el templo tiene que estar levantado. ¿Cuánto se demoran en hacerlo? Hoy en día con la tecnología que hay no se van a demorar demasiado tiempo en hacerlo. Y más con la tecnología de Israel, no se van a demorar demasiado tiempo en hacerlo. Pero por el momento el templo no está levantado. Pero todo el resto del escenario ya está dado. Es decir, toda la plataforma está dada. Ya la situación como está ahorita está fuerte, fuerte. Los que están viendo noticias saben que la situación está bien compleja. Pero este es crucial en el cumplimiento. Obviamente, cuando ya el templo esté totalmente levantado, una cosa que debes saber es que la iglesia ya no estará en este mundo. Ya no estará. Por eso esa séptima trompeta le da un vistazo a la alabanza y adoración al cielo. Pero definitivamente vemos que aparece la primera bestia, el anticristo, la segunda bestia, el falso profeta. Todo eso los estudiaremos en su momento. Pero ahora nos corresponde darle una mirada básica, porque definitivamente cada uno sería un punto, un tema realmente. Pero quiero darle una mirada básica a las 7 copas de la ira o 7 plagas postreras que presentan el castigo final. Diga, el castigo final terrenal. Es decir, no es el castigo definitivo eternal, porque el eternal es peor que todo lo que hemos descrito hasta ahora. Es decir, si eran terribles los 7 sellos, si eran espantosos los tiempos de principio de dolores, si eran terribles los 7 sellos, las 7 trompetas, si serán terribles las 7 copas o plagas postreras, pues definitivamente el castigo eternal será indescriptible, será peor. Pero estas 7 copas de la ira o 7 plagas postreras presentan el castigo final durante la gran tribulación o la segunda parte de los tiempos tribulacionarios. Ahora nos vamos a enfocar aquí.
segunda parte, los últimos 3 años y medio, mientras que en esos últimos tiempos ya la nación de Israel está en un proceso fuerte de persecución, pero a la vez de protección de manera sobrenatural. Allí se presenta el castigo final durante la gran tribulación o segunda parte de los tiempos tribulacionarios. Es el momento más intenso de la gran tribulación. Recuerden que en el mensaje anterior les hablaba de que esto es como una escalada. Una escalada es que se va incrementando rápidamente y se vuelve impredecible y cada vez más terrible. Asimismo es, las 7 sellos van subiendo de nivel, las 7 trompetas van subiendo de nivel, pero las 7 copas vuelven a subir de nivel. Así que son el tiempo más intenso de castigo en la tierra a causa del pecado del hombre, de la rebelión de Satanás y de sus secuaces. Es decir, son tan terribles estos tiempos que la misma Biblia dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y cuando habla de nadie sería salvo, significa que nadie quedaría vivo aquí en esta tierra. Nadie podría quedar vivo porque el juicio y la destrucción es terrible de una manera espantosa. Pero noten, mientras que los sellos era castigo contra la iniquidad primordialmente, las trompetas era castigo contra el pecado y obviamente un juicio que el hombre iba a sentir a través del castigo y del derramamiento de la ira aún sobre la misma creación. Es tremendo que las 7 copas de la ira o plagas postreras ya no solamente se enfocan en el pecado del hombre, sino también en la rebelión de Satanás y de sus secuaces. Es decir, obviamente el nivel de juicio debe incrementar porque ahora se castiga ya no solamente a seres físicos con cuerpo, alma y espíritu, sino a seres de tipo espiritual y a sus representantes aquí en la tierra. Así que Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, nos va a abrir la puerta a este escenario. Y quiero que vamos mirando como esto es un análisis rápido. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 15 y el versículo número 1 y vamos a encontrar algo bien interesante allí, donde se describe los ángeles con las 7 postreras plagas. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, diga las últimas plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es decir, ¿qué nos espera? Analizar ahora algo terrible, porque es la consumación de la ira de Dios. Y luego es interesante que aquí se nos dice que estos 7 ángeles que siempre han sido ejecutores de sus juicios, Dios los ha usado a estos seres angelicales en general, siempre han sido usados para ser ejecutores de su palabra. Y es interesante que estos 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras en las que se consumaba la ira de Dios, en este versículo impactante que acabamos de leer allí, Dios nos está mostrando una presentación inicial de lo que son los 7 ángeles que derramarán las plagas postreras o las copas de la ira de Dios. En primer lugar, vamos a analizar la plaga número 1 o la copa de la ira de Dios número 1. ¿En qué consiste? Apocalipsis capítulo 16. Aquí solamente la presentación y ocurre un escenario tremendo, interesante allí, pero vamos a ir a Apocalipsis 16 en el versículo número 2. Dice en el 1, desde el 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hablar del tema de la marca de la bestia es un tema que cada vez que avanza la ciencia se vuelve un asunto más complejo, porque definitivamente muchas personas
han hablado de diferentes tipos de elementos que pueden implementar en las personas y en algún momento algunos pensarían que se estaba hablando de algo casi imposible o de aquí a unos cuantas décadas o cientos de años, pero resulta que ya hoy en día se hablan de muchos tipos de implantes, es decir, cada vez más avanzados. Se habla, por ejemplo, de un personaje muy famoso en el mundo llamado Elon Musk, que es un personaje que habla de uno de sus intentos, de sus creaciones, de sus propósitos, a través de su avance tecnológico, de lo que es el implante de un elemento en el cerebro humano que pueda conectar el cerebro con los aparatos sin necesidad de tener que utilizar un celular, sin necesidad de tener que utilizar un computador. El ser humano puede activarlo desde allí. Dicen que al principio es supuestamente con propósitos de ayudar a las personas que tengan ciertos problemas neurológicos, cerebrales, pero ya se habla de implantes. Algunas personas, he leído bastantes noticias sobre ese asunto, pero algunas personas hablan de que obviamente antes de aplicarlo humano lo tienen que aplicar en animales y hacer investigación en simios especialmente, y se habla de los efectos nocivos que ha causado sobre ellos, cómo estos animales, algunos han muerto, en fin, eso es lo que se oye, pero definitivamente, por mucha tecnología que haya, ellos tienen como propósito hacer que el hombre de alguna u otra manera posea o tenga dentro de su propio cuerpo, algunos con pretextos de salud, con pretextos de rastreo para que no hayan desapariciones o para ayudar a las personas. Se dice que algunos de estos elementos, creo que se llama Neuralink, que es tremendo, que puede ayudar en la visión a las personas, es decir, habla de buenos propósitos detrás, pero es interesante que la Biblia dice que la marca de la bestia será un elemento que sin el cual en el tiempo tribulacionario no se podrá ni comprar ni vender. Será un elemento que no solamente será para identificarse, sino que será definitivamente algo obligatorio, que le será útil en todos los escenarios, pero también es un sistema de adoración, es decir, no solamente es meramente un asunto tecnológico de avanzada, sino que es un sistema de adoración. Y es muy tremendo que esto definitivamente, y no se necesita ser ni siquiera científico para ello, simplemente tener un poco de sentido común, cualquier elemento, cualquier situación que en algún momento sea implantado, más aún que tenga un efecto en el cerebro, sobre la parte neurológica de las personas, va a causar efectos nocivos en su salud. Es decir, todo lo que es extra en algún momento va a terminar afectando. Si aún la medicina que es aceptada y es válida siempre tiene efectos secundarios, tiene lo que se llaman efectos, hay ciertas personas que rechazan su cuerpo ciertos tipos de medicamentos, ¿cuánto más cuando se llegue a esto? Y una de las cosas que le estoy diciendo esto en las palabras, procuro ser de lo más sencillo posible, por las cuales esta copa tendrá un efecto potente, la copa de la ira o plaga postrera número 1, es porque el texto dice claramente que aparecerá una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, pero no en general, sino que dice sobre quienes tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es decir, ¿qué les metieron adentro? ¿Qué fue lo que les implantaron? Que al final va a brotar como una úlcera maligna y pestilente. Es decir, un dolor terrible, pero a la vez desagradable en las personas que están bajo el control de la marca de la bestia. Primer aspecto terrible, y estoy leyéndolo en otra versión del lenguaje sencillo, Apocalipsis 16:2 dice: así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, les salieron horribles llagas malignas, horribles llagas malignas. En otras palabras, todo intento de la bestia
para gobernar, controlar. Se habla de que incluso al hacer eso pueden tener control mental, pueden tener control de las personas. No solo es un rastreo, no solamente es que saben a través del GPS y sistemas satelitales en qué lugar están, de manera que no se podrán esconder en ningún lugar de ese imperio, de ese gobierno, sino que también va a producir a la postre enfermedades terribles sobre los cuerpos de quienes tienen la marca de la bestia. Pero una cosa que debemos saber es que la iglesia no participará de eso porque estará en las bodas del Cordero, y los santos de la gran tribulación tampoco participarán de la marca de la bestia. Es decir, los que sean salvos dentro del tiempo tribulacionario no van a recibir la marca. Es más, la razón por la cual los van a decapitar y van a morir es porque no estarán dispuestos a hacerlo. No estarán dispuestos a recibir ese marcaje. Y obviamente esto les traerá muerte. Y la misma Biblia dice, cuando leíamos uno de los sellos, dice la Biblia, el quinto sello, que debajo del altar están las almas de los que habían muerto en este contexto. Porque antes de que se dé este descaro de este ser para sentarse allí como Dios, ya el marcaje se ha venido dando. Pero habrá gente que sabe de esto, de lo que la Biblia advierte, y no lo harán. Definitivamente son gente que no habían conocido ni visto su gloria, pero que en ese momento, a través de los 144,000 y de todo lo que estaremos hablando también de los santos de la gran tribulación, vamos a especificar esos detalles para que usted los pueda entender con mayor cercanía, mayor entendimiento. Pero una de las cosas importantes a tener en cuenta aquí es que esta úlcera maligna es solo el comienzo directo. Ya el ataque es más directo y la podredumbre, obviamente la enfermedad, como dice esta versión, las horribles llagas malignas vendrán sobre todos aquellos que tengan la marca de la bestia. La iglesia estará en el cielo porque mientras en el mundo estarán marcando, la iglesia fue sellada con el Espíritu Santo. Y los que son de Dios van a ser también sellados. La Biblia habla de los 144,000 sellados. Y los que definitivamente estén ahí en ese escenario van a tener que pasar un momento muy tremendo, porque la única manera de poder ser salvos es a través de la muerte física. Y ellos tendrán que pasar por ese proceso, aunque también habrá muchos que sobrevivirán para pasar al milenio, de lo cual estaremos hablando. Pero la tercera plaga que aparece ahí en Apocalipsis 16:3 dice, en la segunda plaga, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si ustedes son cuidadosos, y yo sé que es bastante información, pero además es revelación de Dios en su palabra, cuando usted va a la segunda trompeta, veíamos que solo la tercera parte del mar fue afectada. Pero aquí, en la segunda copa, ya no es la tercera parte del mar, sino todo el mar será afectado. Así que uniendo estos dos aspectos que estamos analizando, usted puede tener en cuenta algunos aspectos muy prácticos. Número uno, en cuanto a la plaga postrera, número uno, se manifestará una úlcera maligna y pestilente sobre todos los que tengan la marca de la bestia y la adoren. Obviamente un asunto incurable para ellos. En Apocalipsis 16:2, pero en la Apocalipsis 16:3 vemos que las aguas del mar se convertirán en sangre y como de muerto, dice aquí, un olor obviamente por toda la mortandad, la mortecina, un asunto putrefacto, y todo ser viviente en el mar morirá. Ahora, imagine por un momento el problema no solo económico que habrá, sino de salubridad, además de la escasez de alimentos que habrá en ese momento. Es decir, porque el mar y todo lo que tiene que ver con la comida que se saca desde allí a través de los animales, de los peces y todo lo demás,
Eso es un movimiento muy grande, pero todas las zonas costeras, todo el mundo que recibe finanzas desde allí. Es decir, eso desatará un problema económico, desatará un problema de salubridad, desatará también terror, obviamente, porque será un asunto terrible y ahora un asunto desesperanzador, porque ya no será solo una parte, sino todo el mar, y todos, según el texto, de allí morirán. La tercera plaga postrera o copa de la ira de Dios que aparece allí es en el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Oiga bien, en sangre. Y decía, oí al ángel de las aguas. Hay un ángel encargado exactamente de eso, el ángel de las aguas, que decía, justo eres tú, y da la razón de esto, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Lo merecen. Está diciendo que ahora, recuerden eso, mientras que la primera, en este caso, la segunda plaga o la segunda copa de la ira de Dios, habla del mar completo convertido en sangre, la tercera plaga o copa de la ira de Dios habla de todas las aguas de los ríos y de las fuentes de las aguas convertidas en sangre. Algo que en la tercera trompeta tampoco se dio. La tercera trompeta solamente era la tercera parte de las aguas de los ríos convertida. En la segunda era la tercera parte del mar. Es decir, el nivel va incrementando porque ahora entre la segunda copa y la tercera copa de la ira de Dios, ya el hombre se va quedando sin recursos naturales, sin recursos, sin el precioso líquido, que en este caso es el agua de los ríos. Y obviamente en ese sector, en esa zona, se habla de un nivel de potencia tecnológica que incluso pueden desalinizar el agua del mar, pero ahora ni siquiera eso podrán hacerlo. Es decir, el hombre no podrá escaparse de la ira de Dios. Ahora, en cuarto lugar, porque estoy yendo allí básicamente y es muy claro y no hace falta ahondar demasiado porque está muy contundente allí, la cuarta copa o plaga o postrera copa de la ira de Dios, en Apocalipsis 16:8, derramada allí, dice el texto, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Escuchen esto, sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Esto no se había visto antes. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tenía poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, lo único que pueden hacer era clamar a Dios, pero el corazón de ellos estaba tan endurecido porque Dios mismo lo permitió, porque le dice la Biblia que los que no creyeron el amor de la verdad, Dios mismo les enviará un poder engañoso para que no creyendo a la verdad le crean a la mentira. Es decir, ya Dios los va a enjuiciar sí o sí. Porque alguien diría, bueno, y con todo ese juicio ellos no podrán clamar a Dios y Dios los puede perdonar. Sí, Dios los puede perdonar, pero ellos ya no tendrán perdón. Porque su corazón será endurecido por Dios mismo. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón y cada una de las plagas, si usted estudió las 10 plagas, usted se da cuenta que hay algunas de esas plagas que se parecen, con la diferencia de que esas plagas fueron en un territorio. Estas van a tener un alcance global, es decir, algo todavía peor. Y dice la Biblia que aunque el sol se calentará a tal extremo que quemará a los moradores de la tierra, pero aún así no se arrepentirán, sino que blasfemarán contra Dios. La quinta plaga postrera o copa de la ira de Dios aparece en el versículo 10 en adelante, y este es fuerte porque dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Noten, ya no solamente es el castigo hacia la creación misma, hacia la humanidad misma y el pecado del hombre, y obviamente ahora ya se enfoca directamente en el mismo trono de la bestia. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran, el quinto, estoy en el quinto.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de, escuchen esto es tremendo, de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Estarán llagosos, oliendo a pestilencia, porque la podredumbre en sus cuerpos será terrible. La enfermedad, el control que tendrán ellos, la falta de agua, el calor extremo. Ya no hay agua ni del mar ni de los ríos. Todo esto se va incrementando. ¿Por qué? La razón es porque dice la Biblia que no solo se rebelaron contra Dios, sino que trataron aún hasta la misma muerte a los que son de Dios. Por eso es que la Biblia dice que con Dios no se puede jugar, Dios no puede ser burlado. Y hay mucha gente que piensa que Dios es el juguete de ellos y no se dan cuenta que la ira de Dios se va a derramar de una manera tremenda. Y si esto es el castigo físico en la tierra, imagínense el castigo en el infierno o el castigo en el lago de fuego, que es peor todavía que el mismo infierno. Algún día vamos a hablar de eso a fondo. Ahora, aquí, en la plaga número 5, se derramará sobre el imperio de la bestia, sobre el mismo anticristo, y todos los que le siguen serán atormentados con úlceras, y la Biblia dice que aún así no se arrepentirán. La sexta plaga postrera o copa de la ira de Dios, vemos algo que es una de las profecías más potentes de los últimos tiempos, y es que hay un río al que se le llama históricamente el Gran Río, el famoso río Éufrates, descrito aún en el Génesis. Y hay un mar que en el escenario se le llama el Gran Mar. ¿Y sabe lo que más me impactó? Escuchaba al doctor J. Vernon McGee hablando algo que me llamó poderosamente la atención. Cuando uno va a la Biblia se da cuenta que el nacimiento de las civilizaciones, según la Biblia, fue entre el Gran Río y el Gran Mar. Pero allí mismo será la sepultura de todas las civilizaciones. Es decir, allí nacieron y allí será el final de todo. Allí comenzó, allí en ese sector estuvo el Edén. Allí en ese sector fue el comienzo de la humanidad. Allí en ese sector fue, cuando hablo del sector me refiero entre el gran río Éufrates y el gran mar Mediterráneo, todo ese escenario. Allí en ese sector fue la caída del hombre, allí en ese sector fue la redención del hombre, allí en ese sector nació Jesucristo, allí en ese territorio fue donde Jesucristo fue sepultado, en ese mismo territorio Jesucristo resucitó. En ese mismo territorio Jesús prometió que Él volverá, y en ese mismo territorio será no solo el nacimiento de la humanidad, sino el final de toda la humanidad. La palabra de Dios se cumple. Yo solo estoy leyendo noticias del futuro. Todo lo que estoy leyendo, algunos quisieran que esto sea fábula, fantasía. Incluso algunos teólogos liberales falsos creen que esto es pura alegoría, que esto es solamente simbolismo de los juicios que ya han pasado en el mundo. ¿Dónde ha pasado esto en el mundo? Esto no ha pasado nunca. La Biblia dice que estos días no se comparan con nada de lo que ha pasado. Es decir, ni siquiera usando mucha imaginación para decir que esto ya pasó. Esto no ha pasado. Y mire lo que dice. Vaya y usted busque noticias y lea qué está pasando con el río Éufrates. Se está secando. Algunos dicen, los que tratan de todo explicarlo materialistamente, no, es que hay naciones que están tratando de traer el agua de ese río y por eso se seca, eso es normal. Pero si así es porque Dios ya lo había terminado en su palabra. Ahora la razón, vean el 12, el sexto ángel de Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Acuérdense que allí en ese río, cuando estábamos estudiando una de las trompetas, también estaban atados unos seres demoníacos, unos seres de maldad. Recuerden eso, cuando estábamos estudiando la sexta trompeta, el segundo ay, dice que hay unos seres, espíritus de muerte, destructores que están atados allí, y en la sexta trompeta ya los soltaron. Pero aquí, en la sexta copa,
No solamente ya están sueltos estos espíritus de guerra y de muerte y de destrucción, sino que dice el gran río Éufrates y el agua de este, no dice se secó, se estará secando, dice ya se secó. En ese momento se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. No dice al rey, sino a los reyes. Habla de potencia bélica de ese territorio. Y les decía que una prueba de que la Biblia es tremenda, la Biblia es la verdad, pero una prueba poderosa de esa verdad es que en la época en que Juan escribe esto, en el mundo entero, según los cálculos, solo había entre 200 y 300 millones de personas. Pero él recibe una revelación de que vendría un ejército de 200 millones. Es decir, ¿de qué clase de ejército me estás hablando, Juan? Si en todo el mundo hay 200 millones, ¿cómo es posible? Algunos lo interpretaban pues que todo el mundo iba a venir, pero realmente hoy, cuando usted hace una investigación, se da cuenta que la India, China, Corea del Norte y esos países que son bélicos, hacen parte de esta profecía obviamente, ellos juntos superan con creces ya los 200 millones de soldados. Cuando usted investiga, hay un dato, creo que mi esposo me lo envió. Hay un dato que se los voy a leer rápido. ¿Cuál es? Vamos a ver si así está aquí. Ok, mire lo que es. China actualmente tiene como personal activo en su ejército 2.035.000 soldados. Oh, perdón, 2.000 millones 35. ¿Está bien aquí? 2.035.000. La India tiene 1.460.000. Japón tiene 247.000. Corea del Norte 555.000. Y cuando usted empieza a hacer unos cálculos, no solo de los que tienen, sino junto a los que están en reserva, porque obviamente cuando hay una guerra se llama a los de reserva, tienen literalmente miles y miles y miles y miles de personas. Y cuando ya se hace un cálculo de eso, es interesante porque el texto dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el lugar donde ocurrirá esta terrible guerra, que muchos escatólogos hablan de que es la tercera guerra mundial. Es decir, todo lo que vaya hasta el momento será cualquier otra guerra, pero no la tercera guerra mundial. Hasta el momento en que esté dándose aquí la última gran guerra mundial. ¿Por qué debe ser la última? Porque definitivamente se van a unir ese ejército en total, no solamente unos 200 millones que vienen desde el oriente, sino todos los demás ejércitos del mundo. Es decir, es una guerra de tipo colosal y terrible. Y concluimos hoy mencionando aquí básicamente la siguiente, y es que en esta sexta se nos habló de que el gran río Éufrates se secará para dar paso al Armagedón, aquella gran guerra donde Satanás, el falso profeta y el anticristo, además de todas las fuerzas del mal, porque si leyeron bien, no solo son guerras físicas, sino que hay entidades diabólicas detrás de estas guerras. Y dice que allí ellos convocarán a todas las naciones del mundo para esta guerra terrible contra Israel y contra el mismo Dios. En el texto 16 en adelante lo podemos ver del 17 al 21. La última plaga o copa de la ira de Dios, entre otras cosas, ocurrirá un gran terremoto, cual nunca lo ha existido antes de él. Relámpagos, muerte, truenos y una granizada tan terrible que cada granizo pesará aproximadamente 40 kilos. Aún así, la humanidad maldecirá a Dios y no
se arrepentirá. Apocalipsis 16, 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Este es el último. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Y escuchen esto: y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El megaterremoto que muchos predicen. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Habla de una partición de la tierra. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Eso habla de que en ese terremoto van a desaparecer muchos lugares del mundo. Y los montes no fueron hallados. Porque aún las montañas van a ser todas derribadas. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Esos son 40 aproximadamente kilos. Imagínense un granizo de 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y aquí concluimos un paseo rápido por las noticias del futuro, por las noticias del mañana. Eso es profecía. Estamos leyendo algo que va a pasar, algo que ya está dictaminado, algo que ya está escrito. Amados hermanos, la ira de Dios ha ido en aumento y en este momento la ira de Dios sigue en aumento. Los tiempos tribulacionarios nos hablan del desatar, el sonar, el mover, el derramar de toda la justa ira de Dios. Aquí en este mundo y en todos sus enemigos se va a derramar la ira de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Solo para que se haga una pequeña imaginación, un grupo terrorista llamado Hamas ataca a una potencia bélica llamado Israel. En pocos días hay lugares que han quedado escombros totalmente. Y eso que no han hecho un ataque como ellos, yo creo que quisieran hacerlo porque tienen todos los ojos del mundo encima. Pero solo estamos hablando de un ejército humano contra un enemigo, un grupo terrorista. Y el daño ha sido terrible. Y eso es ¿por qué? Porque son enemigos. La pregunta es: ¿cómo se imagina un ataque de Dios? Aquí lo acabamos de ver. No quedará piedra sobre piedra, y acá montaña, lugar, todo. ¿Y sabe por qué aún con todo y esto habrá vida sobreviviente? Porque Dios así lo dictaminó, porque Él va a permitir que gente pase viva al milenio. De lo contrario, no quedaría un alma aquí en la tierra. Es decir, con todo esto era que no sobreviva nadie. Pero Dios, como todo lo que Él dice se cumple al pie de la letra, aún con todo y esto habrá gente que sobrevivirá, pasará todo el milenio, y lo que es peor, les adelanto, al final del milenio, algunos terribles se levantarán contra Dios. Después de ser gobernados por Él, de tener la oportunidad, el castigo aumentará, el corazón de los hombres cada vez más se endurecerá, pero el final de ellos será devastador y sin comparación espantoso. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. La gran tribulación, queridos amigos no bautizados que están aquí, o bautizados que están descarriados y apartados, o hermanos que están fríos y tibios, o personas que están jugando a ser cristianos, o personas que piensan que con Dios se puede jugar, que Dios es amor, Dios es bueno. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Dios es de amor y de misericordia, pero también la ira de Él va en aumento. Debemos ponernos bajo la gracia de Dios y no en contra de la ira de Dios, porque no tenemos ninguna oportunidad. La gran tribulación que viene a este mundo es la cosecha de toda la maldad del hombre,
de Satanás, de sus demonios sembradas en la tierra. Sin embargo, este no es el fin. Hay algo más terrible que la gran tribulación, y es el infierno, y es el lago de fuego. Algunos amigos aquí o hermanos o personas que no andan bien con Dios, o aquí o en cualquier lugar, deben reflexionar en esto. Algunos dicen, bueno, yo al fin no creo que viva hasta eso. Falta tan poco tiempo que incluso si tú no estás preparado, puede que seas candidato para pasar por la gran tribulación. Ponte a cuentas con Dios ahora que puedes hacerlo. Pero resulta que tú te puedes morir en un segundo y te espera algo peor que la gran tribulación, que se llama el infierno. Y puedes pensar que con Dios se juega, o que simplemente a Dios se lo manipula, que porque Él es muy bueno y muy amor y todo. Sí, Él es muy amor y todo, Él es amor, pero Él también es justo, y en su justicia Él no deja nada impune. Así que vamos a terminar orando. Quiero que se ponga de pie, incline su rostro allí donde está, póngase a cuentas con Dios. Queridos amigos que aún no son bautizados, hay oportunidad para que usted reciba a Cristo. Queridos hermanos que están apartados, queridos hermanos que están descarriados, queridas personas que están débiles en la fe, que están viviendo una vida doble y mediocre, queridos hermanos que aún por la gracia de Dios estamos listos, jamás bajemos la guardia. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, porque solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Levante su voz y ore conmigo. Señor amado, una vez más me humillo delante de ti. He presentado, Señor, por lo menos una visión general y una visión básica de todo lo que tiene que ver con este escenario que está descrito, que está escrito, que está decretado, que está plasmado. Profecía es historia del futuro. Profecía son las noticias exactas y específicas de lo que ha de acontecer. Señor amado, sabemos que tu ira es justa. Sabemos que tu ira, Señor Jesucristo, es santa, y que el hombre, el diablo y sus secuaces te han provocado constante y continuamente. Pero hoy, Señor amado, pedimos por tu bondad y por tu misericordia, y creemos, Padre eterno, que solo en ti podemos tener esperanza de gloria. Oro por cada persona, Señor, que aún no ha dado el paso de fe hacia el arrepentimiento y el bautismo y el ponerse a cuentas contigo. Te pido, danos una oportunidad. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Señor amado, vivimos en tiempos difíciles, dolorosos, pretribulacionarios, pero sabemos que hay una esperanza para ser librados de la ira. Hay una esperanza en ti para no pasar, Señor, por estos momentos. Y estamos, Señor Jesús, confiados plenamente esta noche que solo en ti, que eres la esperanza de gloria, podemos encontrar el descanso para nuestras almas, pero sobre todo la esperanza que tanto nuestra alma necesita. Hoy te doy gracias por cada persona que ha recibido esta palabra, y te pido, Señor, toca sus conciencias hasta lo más íntimo y profundo, de manera que haya una transformación, un cambio, y que puedan tomar, Señor, decisiones que los lleven a ser diferentes para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Oh, sí. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey. Dile a Él que quieres estar preparada, que quieres estar preparado. Gloria a Dios, Él viene por mí. Él me ganó
ya viene el Rey, ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su Oh, aleluya. rostro Hoy estamos confesando el Rey que nuestro Rey ya viene. viene. El Rey Y viene por aquellos que están escuchando la trompeta de alerta de su palabra. Él viene. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Él viene por mí. Aleluya, a su nombre, gloria a su nombre. Dios, Él viene por mí. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores esta noche. Que Dios nos ayude cada día. Aleluya, a estar preparados, a estar preparados.